Hola amigos del canal, mi nombre es Miguel Apolaya y el día de hoy quiero comentarles acerca de un caso que llevo, que acabo hace poco de ganarlo, pero lleva consigo una historia un poco curiosa. Se trata de un cliente que allá por el año 2012 me buscó por intermedio de un amigo, y pues lo que él me indicaba es que en el año 97, más o menos por ahí, él era policía, producto de un mal operativo, ¿no? Fueron enjuiciados tanto su jefe como los demás efectivos policiales que participaron de este operativo, y que con motivo de ello estuvo recluido en un penal por unos cuantos años. Entonces, en el año 98, ya estando recluido, lo que sucedió fue que, como no tenía recursos, su pareja, pues para solventar a la familia, recurría a pedirle apoyo a su hermano, que en este caso viene a ser el cuñado, a su cuñado. Entonces, efectivamente, el cuñado pues ayudaba a su hermana, ayudaba dándole algo de dinero, no es así, y lo que pasó y lo que él me cuenta es que al parecer el hermano le pedía a su esposa, le pedía que firmara documentos en blanco, y uno de esos tantos documentos en blanco que supuestamente los iba a llenar poniendo ahí los montos que les estaba dando, ¿no? Bueno, con motivo de eso, mi cliente me comentó ya en el año 2012, cuando se contacta conmigo, que tenía un proceso por nulidad de acto jurídico. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Estaba pidiendo la nulidad de un pseudo contrato, según él me dice, ¿no? Era un contrato donde, al parecer, su cuñado, abusando de esos documentos que firmó en blanco, los terminó llenando con un contrato donde le estaba haciendo la transferencia de un terreno, un inmueble. Entonces, él me cuenta que este proceso pues estaba durando mucho tiempo y decidió pedirme un apoyo. Yo no pude apoyarlo del todo en ese momento porque estaba trabajando en otro lugar, pero sin embargo lo apoyaba con la redacción de unos cuantos escritos. Entre ellos era solicitar la pericia por la cual se iba a determinar justamente que existía un abuso de firma en blanco, ¿no? Que el documento realmente había sido firmado en blanco y que se le había estampado la redacción de un documento encima, ¿no? La redacción del contrato estaba encima. Entonces, al parecer ese juicio estaba por ganarse. Se había oficiado, los peritos ya se habían designado los peritos, pero lamentablemente este cliente, que dicho sea de paso se volvió después mi amigo, no tenía los recursos para pagar, porque eran dos pericias. Y como no tenía los recursos para pagar y tampoco pudo acudir al auxilio judicial, después de un tiempo, ya digamos un año después, me busca y me comentó que su proceso había caído en abandono y por eso lo archivaron. Y en abandono porque nunca pudo pagar los honorarios de los peritos. Fue por ese motivo que al final su proceso cayó, y me dijo: ¿ahora qué puedo hacer? Para volver a demandar tenía que esperar un año para volver a pedir una nulidad de acto jurídico, pero también estaba el hecho que el supuesto documento era del año 98 y ya estábamos hablando que estábamos en el año 2014. Entonces las acciones prescriben a los 10 años. Entonces solo pudo haber demandado hasta el 2008. En ese sentido, lo primero que se me ocurrió fue mandarle una carta notarial exigiéndole el pago total de la compraventa. Digamos que bajo una postura de que no le había pagado nada, que en realidad el contrato era válido, por así decirlo, pero que no habían cumplido con su prestación, que era la obligación de pagar el precio de ese inmueble, ¿no? Y así fue, le mandamos una carta notarial. Luego la otra parte respondió diciendo que era falso, que efectivamente habían pagado todo y que tenían que escriturar, ¿no? Hacerle la entrega por escritura pública.
Bueno, como no cumplieron y todo ello pasó, nosotros volvimos a mandar una carta notarial exigiéndole y esta vez dándole un plazo perentorio para que paguen. Entonces, en ese interín, la otra parte decide demandar a mi cliente por otorgamiento de escritura pública. Es decir, hay una obligación que tienes que otorgarme la escritura pública porque supuestamente ya te pagué. Cuando vamos a juicio, ya en audiencia, ocurre que después de los argumentos que se estuvieron esgrimiendo, finalmente el juez entró en duda y le hace la pregunta al demandante y le dice: ¿tú has pagado? ¿Realmente has pagado todo? Y el demandante se puso nervioso, miró a mi patrocinado, miró a su hermana y de forma muy tímida le dijo al juez: no he pagado todo, estoy debiendo $1.500. Claro, eso era falso, pero eso fue lo que le dijo él al juez. Entonces el juez escuchó eso en audiencia, lo trató como una prueba de oficio y decidió declarar improcedente su demanda porque no había cumplido con el pago del precio, el pago íntegro. Entonces su proceso cayó, por más que apeló, lo hizo fuera de tiempo, entonces ese expediente fue archivado. Entonces había que contraatacar. Y nuevamente había la pregunta: ¿qué acción tomar? ¿Volver a demandar nulidad de acto jurídico? Pues era un poco peligroso. Ya había pasado el año de la sanción y podríamos haber presentado nulidad de acto jurídico, pero era de repente algo muy evidente para la otra parte. Entonces tomamos la decisión de demandar por resolución del contrato. Está bien, vamos a dar por válido el contrato, pero al no haber pagado, no has cumplido con tu obligación, se resuelve el contrato. Y más aún porque habían cartas notariales en las cuales estábamos exigiendo que paguen y además que había pasado el plazo que le dimos para que paguen. Entonces hicimos el trámite de conciliación, no asistieron a la conciliación, luego presentamos la demanda. Y lo que quiero es decirles es que nosotros definitivamente teníamos dos posibles problemas, por así decirlo. Y es que era que efectivamente demandar la resolución del contrato, pues efectivamente la acción ya había prescrito. Entonces lo primero que le dije a mi cliente es que también teníamos que tener cierto grado de suerte. Y la suerte era en que la otra parte no deduzca ninguna excepción de prescripción. Entonces, cuando le llega la demanda a la otra parte, efectivamente contestaron la demanda y nunca dedujeron excepción. Qué bueno, dije, qué bueno, se les pasó. Y es por eso también les quiero decir la importancia de, como abogados, nosotros tenemos que ver todos los medios técnicos de defensa que se puedan plantear para poder ejercer correctamente la defensa de los intereses de nuestros patrocinados. Bueno, para mi buena suerte nunca dedujeron la excepción de prescripción. Otro punto además que también teníamos cierto temor es que incluso la otra parte, la parte demandada, dijera: ya está bien, acá está el pago, te consigno el pago, lo que faltaba, lo que dije que falta, los $1.500, y aquí está consignado, entonces ya cumplí mi obligación. ¿Qué sucedía con eso? Que efectivamente, de acuerdo también a nuestras normas, tiene para pagar, o tenía para pagar, hasta antes de ser notificado con la demanda. Entonces estábamos con ese temor de que de repente consignaba. Y fíjense que desde que él pierde la demanda, el proceso de otorgamiento de escritura pública, hasta que le llega la demanda de resolución de contrato, habían pasado más de 2 años. Y nunca había ofrecido el pago, ni efectuado el pago. Entonces, luego que le notifican con la demanda de resolución de contrato, decide recién consignar. Entonces, para mi buena suerte, genial. Ya no tenemos la obligación de recibir nada porque lo han hecho fuera del plazo. Es decir, ya fuiste notificado con la demanda de la resolución del contrato y no cumpliste con pagar. Y efectivamente sí salió en la sentencia, donde ganamos, y se ordenó y salió fundada nuestro petitorio, nuestra pretensión de
resolución del contrato, básicamente porque se acreditó también por prueba, por declaración asimilada, se demostró que efectivamente el señor no había pagado el precio del inmueble, y asimismo porque también había hecho un pago por consignación. Y entonces esto era algo contradictorio, ¿no es así? Es decir, si dices que has pagado, ¿por qué ofreces un pago por consignación? Entonces, bueno, no conforme con la sentencia, el demandado decide impugnar, se va a apelación, y en audiencia vista la causa, sala, le hacen la pregunta también a su abogado defensor y le dicen: pero si tú estás pidiendo que se declare infundada la demanda, ¿por qué al momento de contestar la demanda presentas una reconvención o contrademanda, si lo quieren ver así, solicitando que se tenga por cumplida la obligación de pago con la consignación que hizo de $1.500? No supieron qué responder. Bueno, dijeron que lo habían hecho por un sentido de caridad, que era un acuerdo. O sea, era tan malicioso que incluso decían que habían llegado a un acuerdo con mi patrocinada para darle por fuera $1.500 más, y que por eso estaba dando la consignación. Argumentos insostenibles. Pero felizmente la sala confirmó la sentencia y actualmente pues se ha ordenado que devuelvan el inmueble. Entonces, mi patrocinado, él actualmente se encuentra falleció por motivos del COVID, pero a Dios gracias, es que su familia está pudiendo, ahora pronto va a recuperar su terreno después de tantos años sin poder sin poder tener su terreno, y que les fue injustamente arrebatado porque ellos se metieron al terreno, y en base a ese documento que en realidad para mí sí es falso, pero sin embargo eso no ha sido motivo de, digamos, de debate. Pero es lo que se ha logrado. La familia está muy agradecida, y bueno, ya vamos a pasar a etapa de ejecución, donde vamos a requerir que efectivamente se cumpla con hacer la devolución formal de ese inmueble. Un punto que me estaba olvidando de explicarles es que, como parte de las estrategias, porque esto fue una estrategia de pensar qué acción tener que presentar, como parte de las estrategias es que al momento que nosotros demandamos la resolución del contrato, la resolución contractual, también planteé la indemnización, pero en realidad no era algo que buscaban, no buscábamos la indemnización, es decir, el objetivo principal del cliente era recuperar su inmueble. Pero sin embargo lo pusimos como una pretensión accesoria. Lógicamente no me interesó sustentarla, digamos, demasiado, porque ese no era el objetivo principal, pero sí lo utilizamos como un distractor para que crean que nuestro objetivo era quizás algo más u otra cosa, y distraer un poco a la defensa. Ahora, la defensa también cambió constantemente de abogados, y recién en apelación uno de sus argumentos como agravio sostuvo que la acción estaba prescrita, ¿no? Bueno, le expliqué también a los jueces de sala que desde que somos estudiantes de derecho, pues se nos explica que la diferencia entre la acción y la caducidad es que la prescripción te extingue la acción, y que justamente un juez no puede fundar su sentencia en la prescripción que no ha sido invocada. Es decir, la caducidad puede ser declarada de oficio, pero la prescripción no. Para que un juez declare la prescripción tiene que haber sido invocada. ¿Y cómo? A través de una excepción de prescripción, lo cual también tiene un plazo, y es lo que la otra parte nunca hizo, ¿no? Entonces le dije a la sala que efectivamente era ocioso, por así decirlo, algo vago, ¿no? Que en segunda instancia vengan a alegar eso, ¿no? Y bueno, con esto lo que les quiero decir es que en realidad para todo hay una salida, para todo menos la muerte, claro, pero para todo siempre hay una salida. La cuestión está en pensar muy bien qué acciones son las que se van a tomar, y lógicamente con la ayuda de Dios y también algo de suerte se logran las cosas.
Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta historia. Y bueno, si de repente hay alguien que les haya pasado algo similar, pues déjenme sus comentarios al respecto, no sé, que tienen historias similares, ¿no? Gracias, nos vemos.